¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nueva cuenta a este es su podcast, tu podcast, nuestro podcast de la política. Y el día de hoy me encuentro con una excelente compañera, Nicolaita, pero sin más por el momento, que se presente. Hola, muchas gracias. Antes que nada, pues agradezco mucho la invitación, agradezco mucho el poder estar contigo, el poder saludar a toda la gente que nos está viendo mediante el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. ¿Y quién es Arauz? Yo creo que la pregunta responde en varios aspectos, porque Arauz es mamá, es maestra, es compañera, es estudiante, es Nicolaita, es mexicana, es michoacana. Puedo comentarles que, por ejemplo, yo mi carrera le empecé pues obviamente en mi educación básica y después, posteriormente, cuando entré al Colegio San Nicolás, fui presidenta del Consejo Estudiantil, los extintos consejos estudiantiles que ya no existen actualmente, pero fui presidenta del Consejo Estudiantil del Colegio de San Nicolás. Posteriormente me fui a lo que es la Facultad de Derecho, en donde estudié mi carrera como licenciada en Derecho, y de ahí empecé a estudiar lo que es la maestría. Mi maestría, tengo una maestría en Humanidades, y actualmente acabo de terminar un doctorado en procesal laboral y otro estoy en curso en la misma Facultad de Derecho, en la División de Estudios de Posgrado referente a las ciencias jurídicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es en cuanto a lo académico. También en cuanto a lo laboral, pues he estado en diversos aspectos. Hemos estado en visitaduría cuando era la Procuraduría, luego estuve en la Secretaría de la Mujer, en atención a las mujeres. Luego, posteriormente, estuve en la Universidad de Michoacán. He estado actualmente desarrollando diversos aspectos, pero sobre todo yo creo que la fase que más disfruto de verdad como profesionista, como académica, es la de docente. Sin duda, yo creo que es algo que nunca lo he visto como un trabajo. Siempre me ha encantado estar en comunicación con los jóvenes y por eso mismo aprovecho el espacio para felicitarte a ti y felicitar a Aldo y de todos estos liderazgos de los que se puede aprender mucho y de los que se debe de continuar hablando, impulsando, creando espacios, y esto me da mucho gusto poder fomentar algo que les sirva a los jóvenes para su formación. Esa yo creo que es la etapa que más disfruto. Ok. Una gran experiencia que nos ha contado cómo ha crecido, cómo se ha desenvolvido, maestra. Y un tema muy importante que a los abogados, más que nada, me imagino, nos debe interesar es la transparencia. Y es justo el tema del que vamos a platicar de hoy. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos puede decir de la transparencia? ¿Qué es la transparencia? Fíjate que la transparencia, lejos de definirla, me gustaría antes comenzar con algo muy importante. La transparencia siento que a veces da miedo. Da miedo porque yo siento que todos cuando nos presentamos a veces no nos gusta vernos tal cual somos, mostrarnos tal cual, porque te hace ser vulnerable. Entonces, la transparencia hasta cierto punto puede llegar a ser incómoda o puede dar miedo, cosa que no debe de ser, ¿no? Yo siempre les digo a todas las personas con las que platico sobre transparencia, es que desde el momento en el que uno está en algún puesto, en alguna función pública, debes de entender que todo lo que tú haces, así seas lo que tú quieras, alguien lo va a llegar a leer, ¿no? Entonces, esta cultura que se ha creado sobre el derecho de acceder a la información creo que es importantísima. Entonces, la transparencia es una cualidad que deben de tener los sujetos obligados o las entidades públicas para poder ganar legitimidad y limpieza en los procesos. Yo creo que como sociedad hemos avanzado muchísimo en el sentido de que ya también la gente es pensante, los estudiantes ya son más, discuten un poquito más de cuál es la realidad, e imponen más su criterio y eso me encanta, ¿no? Entonces, el hecho de poder preguntar qué es esta función, cuánto gana tal persona, es una cuestión importantísima que debemos de continuar y que se debe de fomentar. Claro, usted lo menciona y quisiera, bueno, en hace ratito siento que lo centré a un grupo de personas, pero con esta definición que nos acaba de dar, esta pequeña conceptualización de qué es la transparencia, no es algo que le interese únicamente a los abogados, no tiene que interesar a todas las personas en general, pero en especial a los jóvenes. Usted lo dijo y en su tiempo lo dijo también Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario, esa es una contradicción biológica, con una frase que a mí me encanta, una de tantas frases que tengo yo siempre puestas. Las juventudes y la transparencia, ¿qué relación llegan a tener? ¿Cuánto cree que a los jóvenes tengan que estar metidos en esto? Y a los que no están, ¿por qué tendrían que estarlo? ¿Qué nos puede contar un poco más de la transparencia, maestra?
Sí, fíjate que algo muy importante que yo siempre que platico con los jóvenes, porque vuelvo a lo mismo, me gusta mucho, la verdad, a platicar con la juventud, es porque impulsas y creas una semilla que puede rendir muchos frutos a futuro. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Derecho, siempre les digo, a ver, algo que debe ser completamente transparente es el proceso de evaluación de tus maestros, ¿no? ¿Cómo te evalúan los maestros? Tú tienes derecho a saber por qué, en qué te equivocaste. Y eso es parte de la transparencia, eso es parte de la transparencia y siempre les comento a todos, si tú no te defiendes, no te sabes defender, ¿cómo vas a defender a alguien más, no? Eso es importantísimo. Y por otro lado, fíjate que les hablaba un poquito sobre los sujetos obligados. Estos sujetos obligados no me gusta mucho el término, pero sí creo que es indispensable porque así lo marca la ley. Eh, ¿Qué es lo que son sujetos obligados? Y era lo que decíamos, no se enfoca solamente al área de derecho, sino también un sujeto obligado son hospitales, es cualquier institución que recibe recurso público, que se les puede llegar alguna solicitud de información pidiéndoles, oye, ¿cuánto es lo que ganas o qué es lo que estás haciendo de actividades, de programas? Y en cuanto a los jóvenes, fíjate que hay algo muy importante que se ha detonado últimamente en temas de transparencia y acceso a la información. Las solicitudes de información para crear conocimientos. En qué me refiero a esto? Hay muchas solicitudes de información que se están generando con la intención de que se puedan crear información para sus tesis de investigación. Entonces, esta información que tú solicitas a una entidad, a una institución, te sirve para sustentar lo que es por ejemplo, estadísticas de cuánto es el caso de cuántas mujeres sufren violencia obstétrica en hospitales, cuánto es la estadística que se tiene de información de, no sé, de quejas, y todo eso te sirve, ¿no? Por ejemplo, hay unas solicitudes que pueden llegar a pasar de cuánto es la luz que se gasta y en promedio cuánto se gasta por cada persona de luz en una comunidad, cuestiones así, ¿no? Entonces, es muy importante que los jóvenes usemos esta transparencia, pero que también la usemos con responsabilidad y sabiendo que también el ser transparente no significa que compartas tu vida privada, ¿no? Que es otra cosa completamente distinta. Sí, usted lo dijo, y algo muy importante, ahorita las juventudes vivimos enfocadas, vivimos girando en torno al internet, que veo en el internet esto, que en el internet aquello, hasta tal punto de que luego me llevo a creer lo que dice el internet. Usted ya lo dijo, generalmente tenemos esta idea de que los sujetos obligados son los que nos tienen que rendir cuentas y decir, lo cerramos en un cajón, pero no generalizamos, no sacamos más a fondo. ¿Usted cuál cree que llega a ser la duda que más llega a tener? Ya nos contó alguno, por ejemplo, los recursos, cómo se destinan los diferentes recursos que reciben las instituciones. ¿Qué, qué otra cosa más llega a surgir como una duda de una juventud? ¿O únicamente se encargan esto de del recurso que se destina, perdón? Fíjate que lo que es la transparencia o el acceso a la información versa principalmente sobre dos cuestiones. Primero, lo que son los recursos y la otra son los actos de autoridad. Cualquier acto de autoridad es susceptible a que tú puedas pedir información. Por ejemplo, que es lo que te decía, calificaciones es un acto de autoridad, designación de algunos representantes es otro acto de autoridad. Entonces, hay muchas preguntas pues que se pueden ahí generalizar, pero también hay otras cuestiones para lo que sirve la transparencia y el acceso a la información, que son los derechos ARCO, que es cuando tú pides que se te corrija alguna información personal. Por ejemplo, si tú naciste hombre y te identificas como mujer, tú puedes pedir mediante una solicitud de derechos ARCO lo que es que se te rectifique el nombre y que se te cambie en toda tu información en la institución en donde tú estás. O sea, fíjate, no es solamente lo que nosotros creemos que es como dinero o cuestiones económicas o políticas, sino también sirve para muchas cuestiones, ¿no? Alguien que, por ejemplo, decide identificarse de diversa forma, le sirve para que todos sus papeles puedan llegar a ser. Y creo que México, Michoacán, debemos de transitar hacia otro tipo de cultura e ir creciendo para también hablar un poco sobre lo que es el derecho a portabilidad. ¿Qué es el derecho a portabilidad? Si tú tienes, por ejemplo, tu expediente clínico en el seguro y te quieres cambiar a otro hospital, el derecho a portabilidad es que es tu información, solicitas la información del seguro
y te la tienen que dar con todo tu expediente clínico y la cambias de lugar, ¿no? Es como cuando cambias de abogado, que estás en un despacho jurídico y dices, ¿sabes qué? Ya nos coincidimos con el abogado. Él te tiene que dar todo tu expediente para que tú lo puedas mover hacia otro, ¿no? No es nada de que no, aquí se queda la información y no te la voy a dar. No, pues es tuya. Entonces, sirve para muchas cuestiones, no solamente como para lo que lo tenemos visualizado tradicionalmente, ¿no? Sí, salir de esta burbuja que en la que luego vivimos encerrados y no generalmente adultos, sino los jóvenes. Existimos jóvenes que estamos en burbujas y no queremos creer que existimos en estas burbujas. Pero, maestra, ahorita mencionó lo de los derechos ARCO. Ujú. ¿Nos puede explicar un poco más qué son, más al fondo? Sí, fíjate que hay dos formas de pedir de información, ¿no? La primera es información pública, la que cualquier persona puede acceder, y la otra es la información que es tuya, la personal. Entonces, esta información que es personal, tú te tendrías que identificar y decir que es información pública, pero tuya, ¿no? Que es derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y lo que es la portabilidad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ellos es la cancelación, ¿no? Por lo general, fíjate que hay algo bien importante, que es un tema muy, muy grande y muy extenso, que la verdad disfruto mucho platicarlo, pero a veces no nos damos cuenta que los videos nos están grabando. Vas en la calle o vas a la escuela o vas al banco y no te das cuenta que te están grabando y tú no sabes ni siquiera dónde para esa información, ¿no? Ujú. O sea, simplemente lo das por hecho de que te están grabando. Esa es una forma de que tú también puedas pedir que te opones al uso del tratamiento de esa información tuya, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros revisemos lo que son los avisos de privacidad. En estos avisos de privacidad te va a decir, bueno, si tú no estás de acuerdo con la información que yo estoy recolectando tuya, tú puedes pedir que nosotros no estemos haciendo ese uso de la información, ¿no? Y casi los avisos de privacidad no los leemos, ¿no? Lo que es, vemos, bajamos alguna cuenta, aplicación, y lo que hacemos es, le damos a aceptar y continuamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sabemos cuando Instagram llega a nosotros y tú le das acceso a todo el carrete y en realidad no te das cuenta que le estás permitiendo que entre a toda tu información, ¿no? Entonces no valoramos como estos avisos de privacidad de qué pueden hacer con nuestra información y hasta dónde puede llegar. Es algo interesante y justo ahorita me surgió una Ujú. duda que ya me lo habían comentado anteriormente, y es de que en las cámaras de seguridad que están en las casas, porque hacemos que existen casas, hay casas que tienen cámaras meramente por su seguridad, para no que esta no sea vulnerada. Estos videos, si se llegan a ser públicos, obviamente la responsabilidad cae sobre la persona a la que pertenece la cámara. Pero, ¿cómo me puedo proteger? O sea, dentro de la transparencia, la protección de datos que va junto con el al acceso a la información, ¿cómo me puedo proteger? Principalmente iniciando por estos videos que pueden dañar mi imagen, pueden dañar alguna reputación, pueden dañar finalmente mi honor. Sí, fíjate que quisiera contarte ahí como tres temas, a ver si no se me pierden. Lo primero es de que existen dos tipos de leyes, que es muy importante que nosotros las conozcamos. Una es la Ley de Protección de Datos Personales para Sujetos Obligados, que es decir, todo sujeto que recibe el presupuesto público, que tiene alguna obligación de informar, que son los que más comúnmente les pedimos información. Y la otra es en posesión de particulares, y es ahí donde entraría este tema, ¿no? Entonces, es una ley especial que obviamente se tiene que resguardar y proteger. Pero fíjate que algo bien importante que tú señalaste, que no quisiera dejar de mencionar, son los delitos cibernéticos, que la verdad no estamos nada acostumbrados a mencionarlos, ¿no? Porque difundir información que no está verificado, que no podemos cometer un delito, ¿no? O por ejemplo, se nos hace muy gracioso que alguien se cae en el salón y nosotros le tomamos una foto y lo hacemos meme y lo difundimos en redes sociales. Eso podemos dañar la imagen de la persona. Entonces, justamente creo y aplaudo en esta parte que estamos teniendo mucha más información, pero no estamos viendo las consecuencias legales que en realidad nuestros actos pudieran hacer, ¿no? A veces compartimos fotos o publicaciones en redes sociales que ni siquiera están verificadas o de cuentas que no son oficiales y las compartimos cuando a lo mejor ni siquiera sabemos si es cierto o no es cierto, ¿no? No hacemos una investigación porque ahorita parece que pesa más lo que es el castigo social en redes que lo que es el castigo legal. Entonces, justamente esta parte es indispensable para que todos empezamos a crear como conciencia. Yo aplaudo mucho, la verdad,
que en la Universidad Michoacana se tiene dentro de la Facultad de Derecho la materia que es Derecho Digital. Entonces, creo que es parte de nosotros como obligación de docentes y también de ustedes como estudiantes, porque a veces como estudiantes nos quedamos nada más con lo que nos da el maestro y no. O sea, tenemos que investigar si en realidad queremos como seguir aprendiendo, ¿no? Pero esta parte es indispensable porque ya empezamos a hablar sobre lo que son los derechos digitales, qué es lo que, cómo podemos pedir acceso a la información, porque algo muy importante, Iván, es que no podemos hacer crecer el derecho a acceso a la información sin hacer crecer lo que es la protección de datos personales. Entonces, si nosotros impulsamos un derecho y no impulsamos la protección de datos personales, yo creo que como sociedad estaríamos cometiendo un grave error, ¿no? Porque ya los datos personales se tienen que proteger más de lo que antes pensábamos. Ahorita las redes sociales tienen mayor veracidad que hasta lo que te dice un maestro, o sea, que era lo que comentábamos, ¿no? O sea, ya te lo discuten porque lo vieron en internet, porque la inteligencia artificial, y no se dan cuenta que hay cosas que se pueden equivocar, ¿no? Entonces, esto es vital para que nosotros podamos continuar. Sí, usted lo dice, no podemos tener un acceso sin una protección. ¿Cómo podemos protegernos? Primero, generalmente la sociedad, sin distinción de sexo, edad, género, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, hay muchas medidas, pero fíjate que una de las cuestiones que yo siempre le recomiendo, lo primero es no publicar en el lugar que estás exactamente en el momento, ¿no? Parece que publicamos, estoy en el mar y mi casa está sola por si alguien quiere ir a asaltarlas, si algún delincuente está por ahí o alguien quiere irme a tirar, y está sola la casa, ¿no? O estoy en tal bar por si alguien quiere venir a buscarme. Entonces, no publicar en el momento, eso es importantísimo. También creo que es importante que nosotros no tengamos los contactos como mamá, papá, hermana, hermano, amor, que es lo más clásico, porque cuando te roban un celular, ¿qué crees? Te roban toda tu información, ¿no? También se les recomienda, fíjate que es muy importante cerrar las aplicaciones. Muchas veces las dejamos abiertas, pero en realidad debemos de cerrarlas, ¿no? Y algo que también yo una vez estaba leyendo que es muy importante, se los comento, es que cuando tú estás con el celular, ya ves que bajas el centro de control y se puede poner, quitar el wifi y todo eso, ¿no? Desactives que cuando tu celular está bloqueado se pueda quitar lo que es el wifi y poner modo avión, porque entonces ahí tú se lo estás dejando al ladrón de forma muy fácil para que pueda acceder, ¿no? O sea, ellos lo pueden quitar todo lo que son y sin problema te pueden hackear el celular, ¿no? Eso es importantísimo. También cuidar mucho a los menores en el sentido de que no publiquemos fotos con los escudos de las escuelas a las que van. Eso es indispensable, ¿no? Y se les recomienda mucho también tener una palabra sagrada o una pregunta secreta entre familias, porque con la inteligencia artificial pues yo ya puedo duplicar tu voz y puedo hablarle a tu mamá, a tu papá, a tu hermano y decirles que tú estás conmigo y hacer una extorsión, ¿no? Entonces es importante que, por ejemplo, ya con la inteligencia artificial que tenemos tan avanzada, podamos tener palabras, por ejemplo, ¿cómo se llama tu primer perro? ¿Cómo se llama? Para que no exista como esta parte que se ponga en duda y que sí sepas que es la persona, ¿no? Que no es una inteligencia artificial. Y hay muchísimas recomendaciones, pero yo sí creo que lo más importante es que tú entiendas, los jóvenes entiendan, yo también, las generaciones más grandes, todos, que tu vida privada es lo más valioso que tienes. O sea, hay una parte en donde no puedes dejar pasar, ¿no? Yo creo que a lo mejor muchos soñamos con ser influencer, algunos otros sí, otros no, porque ya hasta para emitir una campaña de juez, magistrado, te sirve ser influencer, porque claro que sí te van a llegar a más gente, pero sí creo que tenemos que valorar qué sí publicar y qué no publicar. Y valorar que lo más valioso que tenemos nosotros, de verdad, es nuestra vida privada. Sí, justo usted lo menciona. Ya hemos escuchado dentro de la política que existe la huella digital, o sea, lo que tú subes ya quedó estampado para la eternidad. Algún momento en campaña, yendo a lo político, o hablando, algún momento en campaña va a salir. Ahí está, pasó esto. Ahí está, pasó aquello. La protección, a mi consideración, sí es necesaria, pero siento que hay grupos vulnerables, existen, bien lo sabemos, y dentro de este tema, que son las redes sociales, a mi consideración, existen tres, que son las infancias, las juventudes y las personas de la tercera edad. En las juventudes, bueno, en los tres, guiándonos un poco más a las juventudes y a las niñas y niños de nuestro país, que son los que siento que son un poco más vulnerables, porque son los que siempre estamos, lo hablo como una persona todavía joven,
legalmente hablando. Estamos siempre en la internet, estamos siempre en Facebook, en Instagram, en TikTok, YouTube, viendo Reels, en nuestras redes sociales, ¿no? Y podemos compartir, bien usted lo dice, que no sé, que estoy en tal lugar, subo la foto, qué emoción, pero puedo tener mi cuenta pública y a lo mejor alguien que no es mi amistad, que no es una persona llegada, cercana a mí, sabe, como bien lo mencionó, que yo ando en otra parte con toda mi familia. Incluso puedo prestarme a que no sea en mi casa, sino sea donde me encuentro, que pueda sufrir algún accidente. ¿Cómo podemos medir, detener, mejorar en las juventudes esta protección? ¿Qué nos recomendaría? Fíjate que hay varias cuestiones. Bueno, antes te quiero comentar algunas estadísticas que ahorita con tu plática me recordaste. Primero es que dicen, no sé, yo no sé si ustedes lo tengan, pero les recomiendo a todos los que nos están viendo y acompañando que vean en su celular cuánto es el tiempo promedio que tú pasas en tu aparato móvil. Y eso que no estamos contando computadoras y no estamos contando otro tipo de medio de comunicación. Pero métete en tu celular y fíjate cuánto es el tiempo de pantalla que llevas. O sea, en promedio pasamos como 6 horas, 8 horas. ¿Estás de acuerdo que si el día tiene 24 horas, estás hablando que un tercio de tu día está completamente en redes sociales, ¿no? Esa es una. Y la otra, fíjate que hay un estudio que señala que los jóvenes están perdiendo mucho lo que es la atención por más de 2 minutos. ¿Por qué? Porque los reels duran 2 minutos. Tú ve en promedio cuando estás viendo TikTok o algún grupo, fíjate cuántos de verdad acabas. O sea, no los acabas, simplemente los das por inercia, ¿no? Ujú. Esa es una. Y también, ¿qué estamos haciendo con los niños, ¿no? A los niños hay algunos que desde los 2 años o hasta más chicos les dejamos las pantallas de manera ilimitada. Entonces ahí estamos creando desde ahí como un vicio muy grande que los debemos de proteger. Y justamente hay muchas personas que no solo porque la veas como que se llama de tal forma o que tú creas que es joven o que es niña, usan perfiles falsos para acercarse a los niños, ¿no? No es en vano que lo que son las redes sociales te dicen cuántos años tienes. ¿Eres mayor de edad? Sí, ¿no? Y hasta mentimos, ¿no? Con la edad por ejemplo, los de prepa ya casi todos tienen redes sociales y mienten en su edad para poder abrir lo que es la cuenta, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Y en cuanto a los adultos, yo creo que son más vulnerables, a mi entender, los niños y los adultos mayores, porque también ellos no vivieron esta parte de la tecnología en donde estaba tan avanzada y piensan a lo mejor que sí están del otro lado, ¿no? Y son más fáciles de que puedan como cometer algún tipo de indiscreción en redes sociales, ¿no? Me ha pasado a mí con algunas personas cercanas en familia que luego publican cosas que no se dan cuenta ni siquiera que lo publicaron. Entonces, es una forma de que ellos también tienen que irse integrando a esta parte de lo que es la dinámica de redes sociales. Ok, maestra. Bueno, ya para concluir, maestra, ya algo que le gustaría señalar, que le gustaría decir en torno a este tema que, vaya, luego la gente puede decir, no, pues es un podcast de política, ¿por qué hablamos de acceso a información? Todo es política, hay que entender. Todo en esta vida es política. No, lo que sucede en Los Pinos de alguna forma nos va a afectar. Leyes, reformas, defensorías, todo nos va a afectar. ¿Qué le gustaría agregar para finalizar con una cerecita en este pastel? Claro que sí. Fíjate que me gustaría agregar algo muy importante. Yo he escuchado con este tema de la reforma en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que muchos dicen que se está acabando el acceso a la información y la transparencia. Yo creo que no, yo creo que son cambios en la sociedad que se vienen dando, pero a mí sí me cuesta un poquito cuando escucho a alguien que dice que se está acabando la transparencia o el acceso a la información. No, en realidad se está transformando, ¿no? Pero no, yo creo que esta reforma a veces nos da miedo porque vuelvo a lo mismo, es muy el ponerte de manera transparente qué gastas, quién eres, el no estar acostumbrado a que alguien te vaya a leer, de que tú lo mejor que puedes hacer es entregar cuentas claras y entregar las cosas limpias, es algo muy importante, ¿no? Pero es importante que todos sepamos que en realidad tú sigues teniendo tu derecho a acceso a la información, tú sigues teniendo el derecho a la transparencia, las obligaciones como sujetos obligados siguen estando, eso no se cambia ni se quita. Y tú como joven puedes seguir preguntando y puedes seguir generando como todos estos espacios. Y que no solamente es dirigido justamente a la política, ¿no? Te señalaba, hay varios aspectos como el personal, como por ejemplo para estudios académicos, y qué es lo que debemos de impulsar, ¿no? Entonces, esa parte la aplaudo y la agradezco y
sin duda alguna también agradezco mucho que el día de hoy se hayan tomado la oportunidad de hablar un poquito de transparencia, acceso a la información, protección de datos, porque justamente son temas que ahí los vemos de diario y no los tomamos en consideración, ¿no? Entonces, estos espacios sirven para que los jóvenes conozcan un poquito más, y siempre les he dicho, si tú no te defiendes, ¿cómo vas a poder querer defender a alguien, no? O sea, va a ser imposible. Entonces, pero hay que defenderse con argumentos y con la ley en mano. Eso es muy importante, que tú conozcas cosas que son verdades. Yo les digo a mis estudiantes siempre, no me crean, vayan a la ley y compruébenlo. Entonces, vayan a la fuente principal y compruébenlo. No crean todo lo que hay en internet, no crean todo lo que les dice la inteligencia artificial, porque se equivoca. A mí me tocó corregirla varias veces, pero sí úsenla como guía, o sea, sí te sirve como guía, ¿no? Entonces hay que aprender a hacer uso de las herramientas sin asustarnos ni creer que nos van a suplir el día de mañana. Le agradezco, maestra, por estar aquí, por compartirnos un poco más de, bien lo dijo usted, de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales. Le agradezco de nueva cuenta por tomar su tiempo, venir, platicarnos, mostrarnos la importancia que tenemos y cómo nos debemos de cuidar. Le agradezco de igual forma al sistema michoacano por prestarnos este lugar, a toda la gente que está detrás de estas cámaras, a este gran equipo de la Politic, y nos veremos en otro episodio. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.